Hola, buenas. ¿Se me oye, Eva? Hola, buenas, Diana. Bueno, encantada de que estés aquí en el Bosque Maravilloso de Artemis. Bienvenida, Eva García Guerrero. Y bueno, quería comenzar, vamos a centrarnos sobre todo en la última novela que has sacado, Planeta Olvido, ¿vale? Recién sacada del horno, como quien dice. Pero antes de eso quería que recordáramos algunas de las antologías en las que has participado y la primera novela. Entonces, si te parece, por ejemplo, tengo aquí Proyecto Artemisa, Ah, la antología que sacasteis, ¿vale? Que sois 7 autoras valencianas, 7 máscaras es el título, y que nos comentaras un poquito, porque bueno, aparte la cubierta, no sé si se ve bien, pero refleja la ciudad, ciencias, era fantástica, es sí. preciosa, Con la Artemisa, santa, y que nos Artemisa, comentaras un poquito, bueno, está publicada en Queloria Editorial. pero ya está, pues claro, ya no, Kelonia desapareció. Sí, lo sé. Pero sí que a través de la página web que tenéis, Proyecto Artemisa, vi que se podía conseguir, o por lo menos me pareció que la teníais allí. Bueno, sí, nosotros nos quedan algunos. Si a alguien Algunos quedarán. le apetece tener algún ejemplar, nosotras nos quedan algunos, sí, es verdad. Ahora que me lo has dicho. Claro. Pues nada, pues hoy voy a saludar, que tampoco he saludado a quien nos Sí, esté sí, yo empecé un poco directa. viendo. Pues nada, pues agradecida porque me hayas convocado. Vamos a ver qué da de sí la charla. Pues nada, pues eso, simplemente eso, que en 7 máscaras yo recuerdo que trabajabais un poco sobre la idea de la máscara fuera máscara física o fuera una metáfora, las máscaras que Sí, nos sí, ponemos sí. delante de la sociedad. Era una máscara metafórica, aunque hubo algún cuento que la máscara era real. Sí, Creo que era el de Cruz, por ejemplo. Sí, y cada una pues tomamos un punto de vista distinto sobre las máscaras con las que nos cubrimos ante pues, los desafíos de la vida y esas situaciones. Y ahí estamos las 7 integrantes de Proyecto Artemisa, que éramos. Ahora estamos un poco desperdigadas. Elena Denia está haciendo su doctorado en Estados Unidos, por ejemplo, ella es astrofísica. Está Diane, está Cruz Gabaldón, estaba María, Tordera, Ana y Miriam. Y Marisa Alemán, Marisa Alemán, sí. Marisa Alemán, que también ha publicado novelas de género. Muy Sí. bien. A mí me gustó, de hecho es como os conocí si no recuerdo mal, en el Golem del 19, de 2019, y la verdad es que la antología se lee muy rápidamente porque además tiene un formato así muy pequeño, muy cuco, Sí. y me gustó mucho la antología, así los relatos, o sea que muy chula. Gracias. Sí, y luego tienes por ahí, creo, otra que es la de Acronos. Bueno, tienes varias que Sí, yo no conocía. tengo varias, tengo varias. Antes de Acronos creo que fue o que se publicó Tormenta e Ímpetu. Esa no la conocía Esta yo. fue con el coordinador fue José Ramos y fue con tinta púrpura. Fue con Ah, tinta con tinta púrpura. púrpura. Sí, era una astrología Stun and Drown. Ah, qué Me tuve bueno, de romanticismo. Sí, de romanticismo alemán. Me tuve que Qué poner, chulo. porque él me tuve que poner al tanto Sí, del tema, claro. porque Josué Ramos quería que hiciésemos algo que tuviera que ver con ese espíritu del Sturm und Drang y además relacionado con la música, porque él se ve que eh, es un fan de la música clásica también y de todo este tipo de música. Entonces yo escribí un cuento aquí que me gusta mucho. Espérate, que encuentre. La voy a apuntar. Es Sí, porque no la conocía. el índice, 3 palabras para una historia triste. Sí, con muchos compañeros tan fantásticos. Estaba Luis Gómez, Gloria Tedauden, Ángel Ortega, Marceta, Sí. Bruno Puelles. Ah, Bruno escribe muy bien.
muy Sí. buena en y nos quedó muy bonito, la verdad. Me gustan muchos cuentos. Sí, ¿Y sí. cómo dices que se titula? Espérate, es que le puse un título de esos largos. 3 palabras para una historia triste. Mi cuento es de ciencia ficción, pero Vale. bueno, es una ciencia ficción, eh, mm, digamos, retro. Me gusta mucho la ciencia ficción retro. De los años 80 y así. Sí, no, retro, mucho más retro, o sea, de aquella época, de la época de Del Goethe. 18, ¿no? Sí, de 18, Goethe. 19, sí. Bueno, es una mezcla porque está en la época actual y aquella época. Sí, Y luego tiene parte virtual y parte real. Es una historia muy extraña y muy loca, pero con mucho corazón, porque esto iba de eso, ¿no? De claro. mucha pasión. Pasión, sí. Sí, Pasión romántica. es una historia de amor muy apasionada. Muy chulo, muy chulo. Y luego sé que tienes por ahí más, por ejemplo, Luego la vino de Acronos, por ejemplo. Cronos de Acero y Sangre. Esta es una antología steampunk. Exacto, ¿no? Yo digo, esa sí que me suena, que me parece que es de steampunk, ¿no? Sí, de Apache, Mm, que coordinó José Bonilla y también Josué Ramos en el 2019. 2019. A ver, mezclaba el steampunk con el terror, ¿sabes? Entonces tiene ese punto que en aquel momento fue más novedoso y también con mucha gente fantástica, con Alicia Sánchez, Josué Ramos, Alejandro Morales, José Bonilla, Miguel Alonso, Julia Díaz, Pepa Mayo, Santiago Ay, Semeno. sí, Hay relatos buenísimos, buenísimos sí. en esta Esa antología. sí que la tengo pendiente, pero claro, llega un momento en que Y hay muchos libros y poco tiempo. este relato también me gusta mucho, es de mis preferidos, se llama El corazón de las máquinas no late, Ah, el qué que tengo bonito. yo aquí escrito. Y es un relato muy cinematográfico, muy Ujú. cinematográfico claro, porque es de steampunk, con un toque terrorífico en una mansión en Escocia y de esos artilugios, esas máquinas tan Sí, propias del steampunk. claro, claro. Es uno de sus atractivos, ¿no? El, Todas las máquinas. Fíjate que el nombrecito que le puse a la máquina era de aquella manera, el crono. Pero bueno, es un relato un poco del retorno infinito, ¿no? De, Eterno retorno. sí, del eterno retorno, de estar atrapado. Mm. Y a mí me gustó mucho, y además tiene una estructura muy peculiar, muy particular, y yo creo que me quedó bastante bien. Bueno, es de los que más contenta estoy. Muy bien. ¿Y alguno más por ahí tenía? Más, pues, a ver, ¿Asaka Puska puede ser? vale. Aquí están en la antología de antes de la Casa Puspa, que esta creo que es del Eso, es que nunca sé pronunciarlo porque no me aclaro. 2015, imagínate, Desportula del 2015. Aquí es donde yo publiqué por primera vez. Ajá, Publiqué 2 cuentos, lo coordinaba Juan Miguel Aguilera y el prólogo sí. era Jaime Marín. Ya he contado esta historia muchas veces, que para escribir Huella 12 fue consecuencia, o Huella 12 fue consecuencia de esta primera incursión mía en la ciencia ficción, ¿no? Que fue a propósito de participar en un taller de ciencia Sí. ficción y fantasía que impartió Juan Miguel Aguilera hace años Bibliocafé, ¿no? ¿Fue en Bibliocafé? en Bibliocafé Vale. aquí en Valencia. Ujú. Y él, al ir finalizando, bueno, no al ir finalizando, sino antes, pensó que ahí había cierto Tema, ¿no? éxito entre las mujeres que veíamos en su taller, porque eso le sorprendió mucho, que éramos casi todas mujeres las que luego Mm, formaríamos Proyecto Artemisa. Y entonces sí. nos invitó a participar en su antología, porque ya sabéis, o no sé si la gente sabe, que él abrió su universo de Casa Puspa a cuantos escritores quisieran escribir en él. Y esta era una más de las antologías que se han hecho, y participó también gente eh, pues de calidad, hasta María Zaragoza, e incluso Ah, Víctor ujú. Conde, Ana Vélez, bueno, nosotras.
Sergio Mas, Noemí Bugal, fue un buen libro también. Y de ahí salió Huella 12. Exacto. Y si quieres conectamos con... No sé si tienes alguno más por ahí. Pues ya solo creo que me quedan los Visiones, el del 18, que este también es un cuentecito muy... A mí me gusta. Bueno, claro, si no me gustan a mí. Mujer. Pero, a ver, yo lo que te he leído me ha gustado todo y la verdad que... Se llama El primer día del mundo y es de ciencia ficción. Y es de una sociedad en una isla que viven después, que está organizada bajo una cúpula de la que creen que no pueden salir después de un gran apocalipsis. Y todos los que están ahí dentro pues son arios, descendientes de... Es una ucronía, un poco del futuro, ¿no? Sí. Parto Rice, lo típico, ¿no? Ya pero ves. ya entra por las calles, porque todos llevan unas vidas muy organizadas, entra por las calles una niña pequeña de color. Y ahí se arma un desbarajuste. Se monta la de Dios, ¿no? Me imagino la que se vaya montado ahí. Sí. Pues tiene muy buena pinta, la verdad. Y luego tendría que tener ya el Visiones 2021, que es un relato de ciencia ficción también, de viajes en el tiempo, con un toque muy punk, porque está ambientado en los años 80, y en un concierto de la Polla Records. Pero no me ha llegado, señores de... No ha llegado. No me ha llegado. Pues a ver si desde aquí llega el mensaje, por favor, que llegue el ejemplar. Sí. Bueno, esas son ¿cómo se dice? Las antologías. También tengo un cuentecito aquí en la canción de Orfeo. La luna existe cuando la miramos. Este también es un cuento que sale en Huella 12. Que después lo adapté a Huella 12. Y luego en alguna revista. Muy bien, muy bien. Pues nada, si quieres pasamos a Huella 12, que es la primera novela. La tenemos aquí también, publicada por Apache Libros. Y la portada, la cubierta es de Juan Miguel Aguilera. Como tú ya has mencionado, está basado en el mundo que él creó, ¿no? Y yo la leí cuando la sacaste y la verdad que me gustó mucho, porque el tema de lo del fixa, pues bueno, ahora que nos lo expliques tú mejor, pero que yo por lo menos no conocía esa técnica, sé que por alguna vez que te he oído, sé que ya existía esa técnica, pero no había leído nada así. La verdad que me gustó mucho porque es como tienes varios pedazos, varias piezas y tienes que ir juntando el puzzle para ver la visión general, ¿no? Y me gustó mucho. Han sido utilizados en la ciencia ficción desde la época clásica. Sí. Claro, yo es que como soy más de fantasía, de ciencia ficción ando más coja. Pero seguramente también habrá alguno de fantasía. No sé si El hombre demolido era también un fixab o... Bueno, ahora no me acuerdo, para ponerte ejemplos, o Asimov seguro que tiene. Y, a ver, un fixab simplemente es un conjunto de relatos que forman una novela que puede leerse como una novela, ¿no? Claro. Y son relatos independientes, pero que tienen un hilo común que permiten leerlos como una novela. Y en Huella 12, ese hilo común, aparte del escenario, es que es el planeta Sargazo y sus 12 lunas, pues es el equipo de Huella, ¿no? Los cinco protagonistas, ¿no? El equipo de Huella, que está capitaneado por la doctora Luna Barlada y sus hombres y mujeres. Y luego, pues, cada relato es como un capítulo, que es un caso que tienen que resolver, porque son una especie de policía del temperamento. Pues son casos que tienen que resolver en ese sistema, ¿no? Porque ellos son de la división de inteligencia, digamos, del planeta Sargacia y se dedican a eso. Y por eso fue fácil hacer este tipo de fix-up, ¿no? Porque son casos que se abrían y se cerraban, ¿no? Claro. Y se concluían, era pues como una serie procedimental de la televisión, de estas de
CSI o algo así, Sí, sí. en el Sí, espacio como pequeños relatos, ¿no? Dentro de la novela. y con un toque, pues eso, muy de ciencia ficción o fantástico, porque al final es un poco hibridación, como todo lo que hago. Sí, y ahí, por ejemplo, a mí bueno, me gustaron varios aspectos, pero por ejemplo, la cuestión del velo, que es como un traje que se pone y a través de ese traje como que se transforma o siente o accede a los pensamientos, sentimientos. Digamos que el Eso nódulo me gustó en la mucho. novela, donde está el concepto máquina o concepto científico de la novela, es un poco fantasioso. Yo entiendo que a los que son muy hard esto les va a chocar, pero yo pensé, yo, Cada uno con su estilo, a mí me yo gustó pensé mucho. dotar un poquito a la ciencia ficción de una parte más emocional, ¿no? En ese aspecto. Entonces, yo a esta policía la vestí con el velo, que tienen dos herramientas. Una es el velo, que es un traje de nanobios vivos, que esto sí que salió en el taller de Juan Miguel, lo hablamos mucho, porque de estas partículas que se había descubierto, que sí, no sé qué. Y de ahí ya cada uno le pusimos la, pues Imaginación, ¿no? sí, le echamos ahí a cada cual la Cada uno fue por creatividad un lado. que quisimos. Entonces, yo era, pues el velo era pues, un traje que se eh, vestía, o sea, Se acopla, ¿no? Al a cuerpo. la piel sin que se viera, invisible, pero que permitía respirar en el espacio, o sea, era un traje de vacío, y además era un traje que posibilitaba el aplique o la insertación de la huella de temperamento. La huella de temperamento es algo que se registra en mi novela. Cada ciudadano tiene que registrarse varias veces en la vida la huella de temperamento en un banco que hay de huellas. Y, y esa huella, digamos que es como una tarjeta de identidad de cada persona en la que no hay recuerdos, sino su manera de ser un poco, ¿no? Su manera La de, esencia, ¿no? sí, de pensar, enfrentarse a problemas, de algunas... aquello que nos hace un poco únicos, ¿no? Algunas sensaciones, emociones, sobre todo muchas cosas relacionadas con los sentidos. Entonces, los policías estos, los agentes de huella, lo que hacen es cuando hay un crimen o cualquier tipo de delito con sospechosos, o no tienen por qué ser siempre sospechosos, también pueden ser las víctimas, ¿no? Claro. Se insertan la huella de temperamento y pueden trabajar con ella, ¿no? Trabajar para ver la motivación del asesino o qué sintió la víctima. Y con eso, y su formación como policías normales o como agentes normales, pues es a donde llegan a resolver los casos. Ujú. Sí, y luego, por ejemplo, hay otra cosa que también me gustó mucho, porque claro, como digamos que estos relatos, ¿no? Que son independientes, pero los protagonistas son los mismos, están desordenados, pues claro, como, o sea, te anticipa cosas, ¿no? Entonces hay ahí una relación entre la protagonista principal, no me acuerdo ahora ya de los nombres, Eh, y entonces, claro, hay momentos, o sea, la relación como que tiene y su diversas relación fases. con el Satria, ¿no? ¿Te refieres a su relación con el Satria o con todos Sí, los...? no, no, Sí, me refiero a la relación amorosa, sí, ¿no? bueno. Claro, al principio que sí están, que luego ya no han estado, ya no están y se llevan a matar. Entonces me gustó mucho, porque claro, era como, ostras, y, claro, saltos en el tiempo, ¿no? Sí, esa relación amorosa, llámala como quieras, Bueno, entre... sí, o de pareja, o Sí, vamos, porque a veces están una los dos. relación afectiva, Yo no sexual. quiero y no puedo los dos, pero bueno. Me gustó mucho escribir sobre esa relación porque Luna Barlada es una mujer muy fuerte, pero Exacto. él también se supone que es un hombre muy fuerte porque viene de un planeta, de Satraloca,
que ya aparece en los libros de Juanmi, donde él es un satria. Yo los satrias sí que es un homenaje que he hecho un poco al universo de Juanmi y Javier Redal, pero los satrias son la sociedad más machista que te puedes echar a la cara. O sea, tienen a las mujeres totalmente esclavizadas, viviendo bajo tierra. Ellos se dedican solo a la guerra y son unos bestias. Y él pues tiene una infancia, Chamar tiene una infancia peculiar porque lo envenenan de pequeño y una mujer se tiene que ocupar de él y es una mujer la que lo cría y lo educa, y entonces él pues es diferente a los demás. Y al final consigue salir de allí, toda la vida se arrepiente de esa herencia que tiene. Y se civiliza, o sea, se convierte en un cirujano, que es el cirujano del equipo y es un ser civilizado, pero sigue siendo un satria, todos somos un poco, ¿sabes? Pero aún así, él siempre con ella es muy respetuoso y sabe esperarla, ¿sabes? Y es una relación de toma y daca, muy difícil entre ellos, pero yo me divertí mucho escribiéndola porque además, como has dicho, como los relatos están desordenados en el tiempo, pues hay veces que no se podían ni ver, hay veces que ya estaba con otro, hay veces que estaban súper apasionados. Sí, por eso que tiene es muy fresco, ¿no? Porque cada relato nuevo, aparte del crimen o delito que se investiga, tienes la parte de esta relación y dices, a ver cómo están, ¿no? A ver si se están ahí con los cuchillos afilando o están en plan más amoroso y tierno. Y respecto a eso también me gustó mucho, obviamente, lo que dices, ¿no? De encontrar, pues, que es una mujer la dirigente de este equipo policial de investigadores, y luego también como van, digamos, en las 12, si no me recuerdo, no recuerdo mal, las 12 lunas de Sargacia, en cada luna tienen un sistema político diferente, entonces, claro, tienen choques, ¿no? Porque hay verdaderas barbaridades, totalitarismo, lo que dices tú, de mujeres pues subyugadas totalmente. Claro. Es que lo bueno de un universo como o de un sistema como el que creé en Huella 12, con un planeta y lunas orbitándolo, es que podía crear varios world buildings, varias construcciones de mundo distintas y crear un mosaico distinto de problemas y de temáticas, ¿no? Entonces jugué mucho con eso. Primero en la ambientación de los lugares, por no aburrirme, a mí me gusta mucho crear mundos distintos, ¿no? Entonces, físicamente o geográficamente eran muy distintos, pero lo que has dicho, pues también, pues en una luna hay una monarquía, en la otra luna, pues hay una sociedad más cyberpunk, más capitalismo más desaforado, en otra luna tenemos una república, hay un poco de todo, ¿no? Sí. Pero en todas siempre hay corrupción. O sea, no hay ningún sistema en este libro ninguno se salva. Que se libre de la corrupción del poder. Y ellos se dan cuenta, bueno, y por eso el hilo central que va por debajo o subterráneo a cada trama de cada luna es la venganza o cierta venganza que va a haber contra esa corrupción, ¿no? Porque ya esta luna, Barladay, pues se da cuenta de que todo está muy podrido y sabe quién es el responsable. Y por eso también quería que cada luna, aparte del misterio que se resolvía o del crimen o del abuso o lo que fuera, hubiera también una parte de esa pequeña con esa trama, ¿no? De los poderes. Sí, la corrupción política, el abuso de poder, totalitarismos también hay. Sí. La verdad que yo creo que, no sé, a mí me gustó mucho porque ya te digo que creo que es muy completa la novela, aparte de la cubierta, que es preciosa también. Sí, de familia. Pasada. Es una artista. Portadas preciosas. Cada relato pues es de un estilo también, o sea. Sí,
Hay steampunk también, hay ciencia ficción más hard, hay policíacos, hay un poco de todo. La verdad que sí, por eso que a mí me gusta cómo escribir. A ver, una cosa son los relatos que obviamente no tienes espacio para más, pero en las novelas las encuentro muy, muy completas porque son muy diversas, ¿no? Ahí cabe de todo. Y en ese sentido, si quieres, pasamos ya a Planeta Sí, Olvido porque creo que es ya vamos, el remate. es el bebé, el pequeño bebé. El pequeño bebé que me lo fundí en menos de una semana porque estaba súper enganchada. Y también la cubierta de nuevo Juan Miguel Aguilera, que, a ver, es preciosa. Además es que los colores que ha utilizado creo que resaltan mucho. No sé si se ve bien. Yo lo estoy enfocando, pero como me veo un pequeñito... Enseñamos las dos. Pero es que Sí, es la cubierta en brillo. sí, no, pero aparte los colores, el dorado, el Sí, azul así tirando a morado incluso, y que sí, refleja las dos protagonistas. claro. Yo quería que se reflejara en la portada que eran dos mujeres idénticas o iguales físicamente las protagonistas, y luego los dos mundos, ¿no? Porque la novela se desarrolla en dos mundos distintos, en la Tierra y en Gea. Y bueno, él ha utilizado pues los colores, y aquí está Olvido en una ciudad de la Tierra, y aquí está Edani en Sasmor, parece que es esto, ¿no? Sí, sí, muy chula la Muy lectura. bien. Pues, ¿te parece que leamos la sinopsis por ubicar un poquito a los lectores? ¿Vale? Vale. ¿Qué hacer cuando lo imaginario se empeña en dar la cara? Cuando el destino de quienes se ama depende de creer en lo soñado. ¿Olvidar o saber? Viajaremos con Olvido Santos por el mundo del arte de la mano de Matisse y su mecenas Sergei Shukin. Nos detendremos en Washington, en Moscú, en Ginebra y Granada. Y sobre todo nos transportaremos al lugar donde comenzó todo, el planeta Gea. 15 años después de una noche trágica, Olvido sirve copas en el pub de Charlie. La vida que creyó haber puesto en orden comienza a desmoronarse a causa de la irrupción de Lucas. ¿Por qué? Porque este es idéntico a Sifo, un personaje imaginado por Olvido tras perder a su madre durante su niñez. Un personaje que va tomando forma a lo largo de los años, en una historia creada por Olvido, cuya protagonista, Edani, es la encarnación figurada de ella misma. A partir de ese instante, la delgada línea entre lo ficticio y lo real se difumina, tanto como su identidad, confundida cada vez más con la de su réplica. En esos límites imprecisos entre dos mundos paralelos, consecutivos, pasados, infinitos como el universo y las probabilidades, tanto Olvido como Edani deben desprenderse de la seguridad por la que tanto han luchado y perdón, que me he liado en línea, enfrentarse tanto a poderes mundanos como extraordinarios para revertir el curso de una guerra incipiente, viajando a través de sus planetas hacia un futuro incierto, tan lleno de vida y muerte como el propio universo. Personajes ricos, escenarios evocadores y una historia que no da tregua y que te llevará a creer en lo imposible. Bueno, solo con la sinopsis ya dices, madre mía, ¿esto qué es, No no? hemos hecho spoilers. No, aquí no se desvela, o sea, esto es el planteamiento inicial, ¿no? Y entonces sí que lo que tú ya has mencionado, ¿no? Que tenemos dos protagonistas, tenemos a Olvido Santos, tenemos a Edan y Olvan, cada una vive en un mundo, ¿no? Olvido es de la Tierra, Edan es de Gea. Y luego ahí, por ejemplo, a mí me gustó mucho porque en cuanto a narradores tenemos que Olvido nos lo narra en primera persona protagonista, mientras que en el caso de Dani, también porque la estructura es alternativa, ¿no? Va cambiando. La parte de Dani está con un narrador focalizado en tercera persona, ¿no? Y a mí eso me gustó mucho porque digamos que no lo había visto junto en una misma novela y bueno, que nos comentes un poquito de Sí, estas dos protagonistas. los narradores muchas veces te vienen dados, ¿no? Cuando buscas un narrador para una novela. Y yo cuando empecé a escribir esta novela,
tardé muy poco en saber cuál iba a ser el narrador, porque lo primero que supe de la novela, o imaginé, fue el final. Y entonces sabía que Olvido tenía que contarlo en primera persona, y la historia de Dani, que es su réplica que vive en Gea, al ser una invención suya y que ella desde pequeña tomaba notas aleatorias que se le iban ocurriendo, que le iban pasando por la cabeza sobre ese mundo que ella iba creando, pues tendría que ser en tercera persona como ella lo escribía, porque para Olvido Dani es otra persona. Claro. Entonces, los capítulos son alternos. Es un capítulo en la Tierra, con Olvido ya mayor, quitando el primer capítulo, y son capítulos muy cortos. Y luego otro, el siguiente en Gea, siempre con nota de tal fecha, nota de enero del 2015, pues cuando Olvido escribió esa nota. Y era algo que ella había imaginado, tenía que ser así. Y respecto a eso que comentas, es, a ver, al principio de cada escena hay una pequeña cita que ha sido dicha, ¿no?, en 2 capítulos atrás, digamos, para mantener la línea, y a mí como lectora me ayudó mucho, ¿no?, porque sí. Facilita, ¿no?, la lectura. A ver, es que yo tenía claro que Planeta Olvido eran como dos novelas. Yo creo que son 2 novelas distintas, claro, que son 2 aventuras. 2 historias diferentes, 2 mundos. Historias que están entrelazadas. Pues, obviamente. Se van entrelazadas. Lo que pasa en una tiene repercusiones muy grandes en la otra, claro, y al revés. Pero, vamos, que se pueden leer así. Entonces yo tenía miedo. Cuando empecé a escribir la novela, los capítulos eran más largos, a mí al menos me lo parecían en el Word. Luego también he quitado mucho, pues lo que pasa que en el Word... Claro, siempre se recorta. Pero a mí me parecía que los capítulos eran muy largos y digo, ostras, estoy hablando de lo que le ha pasado a Edani en la aldea de Palmir con estos, y ahora luego me pongo a hablar de Olvido, que está en el Museo de Arte Moderno con no sé quién, digo... la gente no va a saber dónde estaba antes Olvido, ¿sabes? Porque estaba pensando en Palmir y sus libros y tal. Entonces se me ocurrió esa idea, ¿no? De la última frase del último capítulo de Olvido, ponerla de encabezamiento en el siguiente. Y tiene como un efecto mágico, porque enseguida se coge, ¿sabes? Sí. Los capítulos tienen 4 páginas, 3, 4 páginas. Pero aún así, la verdad que yo por lo menos lo agradecí por lo que dices tú, porque te has metido en la anterior escena, en el anterior mundo, con la anterior protagonista, estás metida ahí y de repente tienes que cambiar y al principio estás un poco como desubicada. Entonces yo estaba alucinando porque decía, gracias, porque solo con una pequeña frase ya estoy otra vez en la otra línea, ¿no? Y luego que se nos ocurrió lo de poner el planetita. Bueno, eso también ayuda. Eso también. Estamos en Gea. Sí. Son pequeños detalles que facilitan mucho la Tierra, claro. Ahí está facilita, sí. Ya te digo que a mí me ayudó porque hay otras obras como, por ejemplo, la de Tolkien, la de la segunda parte del Señor de los Anillos, que es cuando se separan y tienes a lo mejor 40 páginas con este grupo, luego otras 50 páginas con otras. Cuando han pasado las 200 páginas, acuérdate del grupo inicial, que le había pasado, dónde estaba. Y entonces en este caso a mí me ayudó, porque de hecho me acordé del Señor de los Anillos, digo, gracias, por favor, porque era leer una frase, ya ves tú que es una frase y ya está, pero como que la cabeza hace clink y ya está, ubicada. No, y además como acabo los capítulos un poquito ahí en mini cliffhangers de estos, ¿no? Ya, bueno. ¿Sabes? Entonces son frases que llaman la atención. Que enganchan. Frases que tienen mucho significado. Entonces no es como, y se fue por el campo. No. Son frases. Sí, eso es verdad. A mí eso me gustó mucho. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que me gustan, que Planeta Olvido creo que tiene
o que a mí me resalta mucho y me gusta muchísimo, es la diversidad de género, ¿no? La mezcla de géneros que tiene, porque, a ver, por ejemplo, de fantasía o sea, son dos mundos, son personajes, los personajes de Gea, pues aparecen en la Tierra, o sea, hay dos mundos diferentes, ¿no? Y entonces a mí eso, por ejemplo, me gustó, ¿no? Eso de tener universos paralelos, alternativos. Sí, sí. Yo siempre escribo híbrido. Pues no me sale escribir de otra manera. Yo creo que Planeta Olvido, yo digo que es fantasía, pero puede ser Pero perfectamente tiene de ficción, todo, ¿sabes? tiene Puede de decir que todo es ciencia realmente. ficción, pues no una space opera, porque no es una space opera, pero es otra manera de organizar el universo, digamos, ¿no? Porque yo aquí parece una historia de amor o una historia de dos chicas que no, aquí ya contamos cosas que van más allá, llegan hasta el Sí, Big Bang, o sea, hay de todo. no decimos más, pero podría decirse que es de ciencia ficción, aparece un acelerador lineal, se habla de otro planeta que en la novela existe, hay otro lado del universo. A ver, no es una ciencia ficción de esta Más blanda, ¿no? Más académica que te no. dicen, no, tiene que ser algo basado en la ciencia posible. No, no va a ser posible, ya os lo digo yo. Pero bueno, No, pero sí, alusiones a o sea, yo sí, creo que tiene de todo. O sea, he tiene comenzado por de la todo. fantasía, pero es que Planeta Olvido tiene de todo. es un cajón desastre Sí, de muchas cosas. Yo creo que cuando la escribí, yo estaba pasando por un momento así difícil porque acababan de despedirme, digamos, del trabajo en el que estaba. Bueno, no me renovaron el contrato, me había quedado embarazada y tal. Y entonces me encontré ahí en el verano, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo, pues voy a escribir una novela. O sea, ala. Y de eso hace 10 años, o sea, esta novela ha sufrido un montón de cambios, claro. pero el nudo siempre ha sido el mismo. Yo cuando empecé a escribirla, esta es una historia que yo tengo desde que era jovencita en la cabeza, tengo 10, 20 páginas escritas de cuando tenía 20 años. Entonces yo la idea la tenía muy clara. Luego, claro, una vez empiezas a escribir, pues se desarrollan mil cosas distintas y mil Claro. cosas diferentes, pero el núcleo o la idea de lo que iba a la novela la tenía clara. Y lo que también tenía claro es que quería meter en una novela todo lo que a mí me llamaba la atención o me gustaba o quería aunar de la fantasía. Porque muchas veces leía una novela de fantasía y decía, pues aquí me falta esto. Me falta una historia de amor, está muy bien, está muy chula, pero me falta una historia de amor. Sí, O me faltan mujeres en esta claro. novela. O en Sí. esta otra me falta aventura. O en esta otra me falta... Entonces, yo intenté meterlo todo. Todo. Sí. Luego, cada cual dirá si mejor o peor. Pero yo intenté, sobre todo, meter realidad y ficción, porque eso Sí. siempre me ha gustado. O sea, yo no soy de fantasía épica, de estas que ocurren en un mundo totalmente fantástico. No, para mí no me siento tan identificada. Para mí la fantasía tiene que estar en la tierra. Conexión con la tierra, ¿no? Tiene que tener conexión con nuestra vida. Tengo que percibirla, porque es lo que a mí me gustaría Que fuera, ¿no? que fuera, ¿no? O sea, yo pienso sí, me gustan muchas historias, me gusta el Brujo, me gusta el Señor de los Anillos, me encantan todas esas historias, pero me siento más concernida con las que mezclan la realidad y la fantasía. Y en ese marco que mezcla realidad y ficción, pues yo mezclé muchísimas cosas, pues puse una chica que trabajaba en un pub. La novela estaba ambientada en el 2000. Varios años del Sí, 2000, varios ¿no? años. Porque empieza siendo una niña, luego ya es una Creo que joven de unos termina en el 20 años. 2018, ¿no? Creo que termina en el 2018. Sí, pero ya te digo que creo que empieza 2000, bueno, salvo cuando ella es pequeña, 2001, 2002, luego ya es 2010, 2011, ahí, Es una varios etapa años. de varios años. Pero ahí pude introducir, pues, una franja de tiempo de la realidad que también, Claro, sí, me gusta meter cositas de la realidad, sobre sí, todo muchas referencias pop, cosas sí, que me encantan también como el arte,
¿sabes? Si escribes solo en un mundo fantástico, tienes que inventarte también el arte, pero teniéndolo, ¿sabes? Claro. Eso por ejemplo, es súper importante en la novela el cuadro de Matisse, ¿no? Sí, el de la danza. Sí, el de la danza de Matisse, porque el elemento mágico, digamos, entre comillas, aunque no es magia en sí, el elemento mágico son los telas, un pueblo que se llaman los telas. Yo pensé, cuando estaba escribiendo, digo, ¿los telas en qué cuadro se podían representar? Porque yo quería que mi protagonista fuera licenciada en arte y trabajara en museo. Entonces pensé en la danza de Matisse y los veía danzando, ¿no? Danzando, y digo, es que este cuadro es súper místico y es súper cósmico además, ¿no? Y le iba genial el pelo. Y varios ejemplos así dentro de la novela, utilizo el arte para eso. Y otras cosas y lugares también que son reales, me gusta. Y luego en la parte fantástica ya también me puedo explayar todo lo que quiera, que también me gusta muchísimo. Y aquí fue muy fácil porque durante casi toda la novela los dos mundos están separados. Entonces es como hacer un world building o una novela de ese tipo, de ese otro tipo de fantasía de cero. Yo tuve que crear ahí una sociedad, un planeta. Ay, mira, no hemos traído el mapa. Lo tengo aquí. Un planeta, ya tenéis. Precioso el mapa. No sé si se ve bien. Y empezar desde cero, o sea, desde lo geográfico a lo climático, la población, la jerarquía social, las ciudades, dividir el pasado de ese mundo, el presente, bueno, hombres, mujeres, todo, es que no había nada, la comida, lo que comía, todo. Y ahí es donde también pude meter muchísima aventura, aunque también hay mucha aventura en la parte de la tierra, porque yo a Vigo no la he dejado quieta en un sitio. Es un viaje que... La novela va de un viaje que realizan ambas, cada una por diferentes motivos, a lo largo de sus planetas, buscando respuestas a unos hechos inciertos y, como te diría, unos hechos que ellas no comprenden, pero que modifican sus vidas, ¿no? Y entonces ellas necesitan esas respuestas. Y Edani va en busca de su pareja desaparecida, sí, su prometido. De su prometido que desapareció en una isla perdida mientras desarrollaba una expedición científica. Y Olido, pues tendrá que viajar también al centro de poder, tendrá que viajar a Washington, luego... A la Alhambra también. Sí. Bueno, yo quería que fuera un libro que pasaran muchas cosas, que no pararan de pasar muchas cosas, que te enamoraras un poco de los personajes, que hubieran unas historias centrales muy fuertes, pero también personajes secundarios muy potentes, y que le dieran más color a la historia. Sí. Y quería que hubiera romance también. Tenemos ahí un triángulo, dos triángulos amorosos, dos triángulos ahí. Quería que tuviera muchísimos ingredientes. Tiene de todo, la verdad que sí. Quería que hubiera una guerra, quería que hubiera una revolución, quería que ellas salieran de su zona de confort, quería que se plantearan quiénes son ellas en realidad, ¿no? Que miraran hacia aquello que no querían mirar, ¿sabes? Sí, de descubrirse, ¿no? O de descubrir un poco el aprendizaje. Y del mal del mundo, los males que hay en el mundo, que muchas veces no los quieres ver, no los quieres mirar. Sobre todo en Edani, ¿no? Claro, a ver, entre algodones. Edani es una metáfora sencilla, porque, a ver, allí pues ella vive en un régimen totalitario total, entonces las tienen divididas las ciudades en anillos de ciudadanos de primera, segunda y de tercera. Entonces ella no sale de su anillo hasta que decide marchar. Y es normal que no vea lo que hay, porque se lo impiden.
Pero bueno, eso es un poco una metáfora de nosotros mismos. Nosotros no que vemos todo el día en el diario, en redes, qué es lo que ocurre en el mundo, pero realmente no lo vemos. No. También porque estamos sobresaturados, eso sería otra idea. Pero eso lo trato más con olvido, ¿no? Que también lleva una vida de ella misma, mi museo, yo soy... Y también tiene que de repente enfrentarse a una decisión muy dura que no solo le compete a ella, ¿no? Y que le hace pues, tener un espectro muy amplio de cosas que no se había planteado. No sé si estamos haciéndonos entender. Pero yo creo que sí, ¿no? Perdón. Sí. A ver, sobre lo que has comentado, por ejemplo, lo de las referencias, a mí me ha gustado mucho, o sea, me gusta la dualidad esa que planteas, ¿no? Porque, a ver, yo soy muy de fantasía, pero dentro de las dos opciones, ¿no? La opción todo fantasía me encanta, pero también me gusta la opción de fantasía en un mundo más cercano al nuestro o con el que podemos identificarnos. Y en ese sentido, por ejemplo, las referencias, porque tienes muchas... por ejemplo, a rock, Bruce Springsteen, tienes a pintura, tienes Matisse, Pablo Picasso también está, luego tienes de literatura, pues menciones a Edgar Allan Poe, tienes un poco de todo, ¿no? Incluso Einstein en algún momento aparece. Entonces, a mí eso... Muchos protagonistas son científicos. Claro, obviamente, sí, exacto. Pero a mí me gustaba esa parte porque era como conectaba con mi persona, o sea, como persona real, ¿no? Como experiencias vividas, reales, ¿no? Y luego, por otra parte, el mundo que creas ahí en GEA también me gustaba mucho. Porque, claro, era una sociedad, pues eso, como tú dices, es un sistema totalitario donde hay tres anillos y no se pueden, o sea, no es que no quieran o no quieran ver y tal, sino que simplemente no tienen el pase, ¿no? Que hay un pase que les permite viajar. Porque han pasado muchos años, la sociedad de la comunidad esférica, que es como se llama, yo quería dar a entender que a veces las cosas o los regímenes que luego se pervierten hasta el peor mal, muchas veces no salen, no surgen de una idea ya malvada, ¿no? No surgen de una idea malvada, sino surgen de intentar poner un orden, ¿no? Esto es un poco raro de decir, pero en GEA, en este planeta, había habido una guerra devastadora que había arruinado los tres continentes, era una guerra de partidos y había arruinado todo. Y entonces, cuando pasa la guerra, esta comunidad esférica decide unir todos los países en uno, porque pues, achacaban ese mal de la disputa entre países y entre partidos. Entonces dicen, vamos a hacer un único estado, un único país, una única lengua, todo para intentar prevenir esto, ¿no? Futuros miedo, ¿no? conflictos. Y para buscar esa paz o esa felicidad, claro, siempre desde un único lugar de poder, que eso es lo que luego lo pervierte, porque ¿por qué tiene que decidir él quién o cómo se organiza un mundo, ¿no? Entonces deciden organizarlo en ciudades donde viven los privilegiados y en el campo, en las aldeas productivas, pues vivirán los seres o los individuos que están simplemente destinados a la producción de materias primas, ¿no? O pues, en el campo, en la pesca, y tampoco pueden salir de sus propias aldeas o de sus propios... Entonces, la movilidad en este mundo está totalmente prohibida y controlada por la comunidad esférica. No sé si podamos explicar porque es muy largo. Y ese es el mundo en el que vive Edani y en el que todos creen que son felices, porque ni el a ver, sí, igual el aldeano sabe que hay ciudades, pero nunca las ha visto, ¿sabes?
Claro. Que hay gente que manda, porque en las aldeas manda un Ardegan y tienen la misma estructura en las ciudades, pero en pequeñito. Claro. Pero nadie sabe de los demás. Entonces eso hace que no hayan envidias, que no hayan... Y todos crean que son felices, pero en realidad no lo son, porque lo que son esclavos o siervos sujetos a la tierra, realmente. Y entonces esto es de lo que se da cuenta Dani cuando viaja en busca, que tiene que recorrer todo el mundo en busca de su prometido. Y eso es lo que ella va descubriendo y toma contacto con los rebeldes, con la disidencia, y las cosas se van enrollando y liando cada vez más hasta que tiene que tomar partido. Sí, sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, ahí, claro, ella es eso, que se ha criado entre algodones, pertenece a la segunda clase, ¿no? Y de hecho luego conecta con la primera clase, pues su prometido es de la primera, y tiene que salir de su zona de confort. Y a mí me gusta mucho la evolución del personaje, ¿no? El choque de realidad que estás diciendo. Sí. Y ella luego es una desclasada, porque ella va a la universidad por su currículum, pero no debería haber ido, pero es como la becada, ¿no? Y se relaciona o tiene una relación con un noble, que es... Con el varón, ¿no? No, con... Ah, te refieres al prometido. Ya que es un menian, es el más alto rango, su padre es un mayor, Sí. Y es su grandeza de Sasmon. Pero ella no es consciente de eso. Pero ella siempre está desclasada, porque es cuando está con con esa aristocracia, ella le llaman medio aro, porque ella pertenece al segundo anillo. Y cuando está en una aldea, ella es casi de la aristocracia. Siempre está desclasada. No tiene una identidad tampoco. Yo quería también hablar un poco de esto, ¿no? De la gente que no sabe bien quién es, que tiene problemas de identidad. Y ahí también el juego entre Olvido y Edani. Sí. Sí, y de hecho, por ejemplo, hay un momento en que, claro, como ella toma contacto para buscar a su prometido, pues con esta resistencia llega un momento en que, claro, tiene un choque de realidad que le hace actuar de una manera que ella no hubiera pensado que sería capaz, ¿no? Se plantean dilemas muy, muy importantes, Claro, muy trascendentes y dices, ostras, es que es el ha dilema hecho esto por sobrevivir, ¿no? Claro, es el dilema de las guerras o de las revoluciones, en este caso de una revolución incipiente, ¿no? Que de repente todo lo que importaba en tu vida, o todo lo que tú creías que era importante, pues pasa a segundo plano. Y lo esencial de repente es otra cosa, ¿no? Y ella, por ejemplo, hay un momento, no vamos a spoilear, no vamos a decirlo, pero que tiene que mirar no solo por su vida, sino por la vida de personas que dependen de ella, y tiene que tomar una decisión que nunca hubiera tomado nadie normal en una situación de no conflicto. Pero claro, eso es lo que tienen las guerras y por eso la gente las usa tanto en la literatura. Claro, porque tiene mucho que rascar, ¿no? Sí, tiene mucho que rascar porque nos sitúan ahí frente a un espejo de qué harías en esta situación. Sí, sí, exacto. Y luego, por ejemplo, hay un fenómeno que existió de verdad, o sea, en la realidad en Rusia, en Tunguska, que fue que cayó un meteorito en 1900, no sé si era 7 u 8. Sí, no sé si era 8 o 9, ahora mismo. Por ahí anda, principios del 20. Y entonces tú lo has utilizado, entre otras cosas, como hemos dicho, que aparece la Alhambra y demás, lo has utilizado en relación a los Celars, que son pues, los seres, digamos... Bueno, cuéntanos tú hasta dónde se pueda contar. Sí, es un poco lo que hablábamos antes, que me gusta introducir hechos reales en novelas de fantástico, ¿no? Y, por ejemplo, Shchukin, Sergei Shchukin, que fue el marchante de Matisse, incluso Matisse aparecen en la novela. Sí, efectivamente. Sí, Shchukin tiene un papel importante, más o menos. Y el fenómeno de no solo los personajes, sino también sucesos y lugares, ¿no? Que les damos otra interpretación. Eso mola mucho, darle una nueva interpretación a cosas que han sucedido o a lugares.
que tienen cierto, ¿no? Cierto sabor así místico. Pues lo de Tunguska fue un fenómeno que ocurrió, que yo creo que fue un meteorito, que se disolvió, debía ser de hielo y se disolvió antes de caer, pero fue tal el impacto que tumbó árboles y sí. de un bosque boreal de estos en kilómetros y kilómetros. Hay un pasaje en el libro que es real, de un testigo de Banabara, que es una localidad cercana a donde ocurrió, y qué mejor que los gearcianos y los celas pues llegaran por ahí, ¿no? A mí me sirvió muy bien para ese choque, o sea, choque de burbujas entre mundos. Fantástico y real, ¿no? No decir qué tipo de mundos, pero bueno, ahí es parte del kit de la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una brecha que ocurre por alguna razón, que no voy a decir, y por la que los gearcianos llegan a la Tierra. Y los telas, no sé si decir algo de los telas, porque como no sé, los telas son una tribu, digamos, son los descendientes o los habitantes de un planeta, que era el planeta Centro, o esa es su mitología, y son, pues, realmente son extraterrestres, pues, igual que los de Gea, ¿no? Lo que pasa es que ellos son de otro planeta que desapareció, por lo que sea, ya lo veréis en el libro, desapareció. Claro, leos los libros y lo entenderéis todo. Pero ellos sí que tienen unas habilidades especiales. Ellos tienen unas habilidades especiales que es lo que los hace, o es lo que los convierte en el elemento extraordinario del libro. No os digo cuál es su habilidad, porque entonces el giro final se me iría un poco al traste. Pero sí, ellos tienen unas habilidades especiales. Sí. Y luego, por ejemplo, también hay, bueno, entre diferentes temas que tratas, porque hablas, por ejemplo, de olvido, obviamente la protagonista se llama así por algo, ¿no? Y sobre el tema de la memoria o incluso el refugio, o sea, la imaginación como un refugio, ¿no? Porque ella pierde muy joven a la madre y a partir de ahí crea a Edan y a los demás personajes de Gea. Y eso a mí me ha gustado mucho, ¿no? El tema del olvido, de la memoria, luego incluso pues también hay temas como el tiempo y la muerte o el sacrificio que hace, bueno, no sé hasta dónde puedo contar, pero tienes muchos temas ahí que vas sacando y vas rascando. Sobre todo al principio es un caramelo para cualquier escritor de fantasía, ¿no? O sea, un escritor de fantasía, ¿cuál es el deseo que tú le preguntas a un escritor de fantasía? ¿Cuál hubiera sido tu deseo? Que lo que imaginaba hubiera sido real, ¿no? Claro. Pues a mí me parece que eso es el paradigma, ¿no? No el de terror, supongo, pero... Hombre, no es muy recomendable si quieres vivir por lo menos. Que aquello que imaginas, porque tú cuando imaginas o cuando la gente que soñamos mucho o que despiertos o que tenemos esa facilidad para introducirnos o soñar con otros mundos y crearlos e imaginarlos, creo que es en parte por lo mismo que lo hace Olvido, no es un refugio, es un refugio. Los niños también lo utilizan mucho, ¿no? O sea, en esta edad mágica, ¿no? Tienen sus amigos invisibles, pero yo creo que en la infancia hay algo que todavía no se ha estropeado. Hay algo que les hace... La vida no nos ha machacado aún, ¿no? Con las responsabilidades y demás. Cuando nos hacemos mayores, pasamos la adolescencia, el que sigue imaginando es porque lo necesita, ¿sabes? Es porque lo necesita. Y ese es el caso de Olvido. Porque la vida no es suficiente o porque necesita cambiarla de alguna manera. Y
y es por eso. Y luego los otros temas siempre han estado presentes en muchas cosas que he escrito y que escribiré, ideas que tengo, ¿no? Sobre todo la memoria y el tiempo. Esta es una novela que tiene que ver mucho con el tiempo y con la memoria, y poco más se puede decir. Pero el tiempo es que me parece algo, es lo más fantástico que hay. O sea, el tiempo es ¿de qué está hecho el tiempo? O la memoria incluso, ¿sabes? Lo que hemos vivido es real, lo que recordamos es real. Entonces eso da para tanta fantasía, el tiempo, ¿sabes? Y ciencia ficción. Pero en esta novela es muy importante y no sé cómo decirlo sin hacer ningún spoiler. Pero bueno, digamos que parte de la identidad de lo que somos y el tiempo en el que vivimos nos conforma como a las personas que somos, ¿no? Sí, pero nos influye. Mm. Y luego, por ejemplo, hay otro elemento que me ha gustado mucho, que es la fuerza y potencia de las mujeres, ¿no? De los personajes femeninos. No solo porque hay dos protagonistas, ¿no? Sino porque, por ejemplo, en Gea hay una diosa en la mitología, ¿no? En la religión. Y luego, por ejemplo, en las mujeres aristócratas, digamos que tienen como una especie, o sea, se les llama ramales, pero yo los identifico un poco como amantes, Hombres de compañía. hombres de compañía. Y luego también trastocas otras cosas, porque por ejemplo, en este mundo, ¿no? de Gea, que es un poco de, voy a contar como lo quiero contar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los que tienen mayor nivel político, social y demás, son de color. Cuanto más blanco eres, menos importancia en la escala social. Y luego, por ejemplo, el sur es más importante que el norte, ¿no? Entonces, todas estas cosas me han gustado mucho. La realidad, sí, me gusta cambiar las cosas para enfrentarnos a ellas, ¿no? Sí, claro, para destacarlo. Sí, aquí el personaje masculino, el protagonista masculino, que es Sifo, es un Celar y es rubio, muy rubio, la piel muy blanca, muy alto, muy fornido, más fornido, y eso le llaman el desteñido. El desteñido de forma peyorativa, ¿sabes? Claro, sí. Y además es del norte, del norte más norte, y esa es una forma de poner ante los ojos del lector lo que tiene la realidad, porque al final también, en la fantasía también se habla de la realidad. Claro, por supuesto. Sí, Fantasía y ciencia ficción. Y respecto a lo de las mujeres, pues, a ver, yo creo que todas las historias que he escrito, menos una, que no me han publicado, las protagonistas son mujeres. Y en este caso, lo que yo quería poner en relieve era que son mujeres normales las dos. Sí. Esto me parece importante para hacer una novela de fantasía. Son dos mujeres normales que se rodean, pues están rodeadas a lo largo de la novela, de la trayectoria de la novela, de hombres, o hombres muy inteligentes porque son astrofísicos, porque son no sé qué, porque trabajan en no sé dónde, porque son grandes magnates, ¿no? Grandes magnates de corporaciones, no sé qué, o son seres extraordinarios, ¿sabes? Que te pueden congelar en un momento dado, que te pueden, ¿sabes? Que tienen... Sí, que son más poderosos. Sí, que tienen ciertas habilidades extraordinarias, ¿no? Pero al final, las que van a hacer el trabajo duro son ellas. Sí, las que tiran del carro son ellas. Al final las que van a hacer el trabajo duro y las que se van a sacrificar o van a pensar bien lo que hay que hacer o van a estar donde hay que estar y tener los redaños de hacerlo van a ser ellas. Porque sí, a veces es siempre pensamos, no, pues el superhéroe viene y nos salva, el tal. No, a veces más vale confiar en nosotras mismas
y sacarlo por nuestra cuenta. Porque si tienes que esperar a que los demás lo hagan por ti, Claro. porque todos esos que hemos dicho, los grandezas, los telas, los astrofísicos, pues todos son humanos, hombres y mujeres, porque tendrás también mujeres y también tienen sus debilidades y sus flaquezas. Y en este caso, Edan y Yo Olvido pues serán las más fuertes en ese sentido, pese a que durante toda la novela duden, lo pasen mal, porque mira que lo pasan mal las dos. Pero... muchas aventuras y desventuras. Sí, pero al final pues ellas saben cuál es el camino correcto. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho por eso también, que son ellas las que llevan el peso. Les cuesta adivinarlo, porque no es desde el principio que lo saben, les cuesta, porque ellas tienen una evolución durante toda la novela hasta que tienen que tomar esa decisión última. Hay una evolución muy grande de no querer enfrentarse a la realidad o a la fantasía, dependiendo, y al final hay una decisión que tienen que tomar, pero ya todo lo que han vivido es lo que las conduce ahí. Y, por ejemplo, sobre la mitología también ha habido un pasaje que me ha gustado mucho en relación a lo de la diosa y la Navidad y demás, que es el cuento del guardián espacial, que explica un poquito, y, por ejemplo, eso me ha gustado mucho. Y otra cosa que no me esperaba, hacia ya el final o casi el final de la novela, que hay un giro ahí inesperado que a mí me chocó muchísimo porque me hizo replantear toda la novela desde el principio, ¿no? Y entonces es un poco la sensación que me pasó o que nos pasaría con películas míticas ya que son como por ejemplo El Sexto Sentido o los otros, que tú ves la película, llega al final y ese final te cambia toda la película y dices, ostras, es que me lo ha cambiado todo. Entonces aquí me pasó lo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo yo misma me decía, digo, pero si tenía las pistas delante, ¿cómo no me he dado cuenta todo este tiempo? O sea, como diciendo, pues sí, a ver, Diana, que lo tenías delante y no te has dado. Pero la verdad que me gustó mucho porque que te sorprendan de esta manera como lectora, ¿no? Un giro así inesperado. Y más cuando tienes las pistas y no las has visto y las tenías delante y a ver, si es que no te has dado cuenta. Pues la verdad que me gustó mucho esa parte final porque fue todo un descubrimiento que lo enlazas todo de otra manera, claro. Sí, me alegra que sorprendiera. A ver, eso lo puedes hacer cuando sabes el final, o sea, cuando lo tienes claro desde antes de ponerte a escribir. Hay novelas que no sabes el final, hay alguna que no sé exactamente cómo va a acabar, pero esta sí. Entonces, esta era como, yo voy a escribir esta novela cuando lo pensé, porque quiero, y no tenía nada que ver con los personajes, porque quiero plasmar esta idea. Entonces, como tenía esa idea, pues era fácil ir poniendo pistitas, pero siempre, ¿sabes? Sorteando, decir o mostrar lo que se podía mostrar hasta que se sabe, pues eso, no al final, pero sí al tercer. Pero hacia el final, a lo mejor, pues, la parte final. Eso lo cambia todo realmente, sí, eso cambia algunas cosas, bastantes cosas. Sí, bastante. Y además creo que es muy difícil, ¿no? Lo que comentas, porque la línea era muy fina, ¿no? O sea, desvelar justo lo necesario, pero sin pasarse, porque si te pasas, lo has desvelado antes de lo que quieres, ¿no? Entonces, yo misma decía, qué complejo, porque tenía las pistas, pero claro, esas pistas estaban ahí, pero no las llegué a conectar, ¿no? O sea, no es algo tan evidente que dices, vale, ya sé por dónde va la cosa. Claro, porque yo me ponía en la piel de cada una, sobre todo de Olvido. Y si te pones en su piel y piensas, ¿qué pasaría si de repente me encuentro con personajes que me he inventado, que yo sé cuál es su vida desde que nacieron prácticamente y que además tenían una relación amorosa con, algunos, no todos, pero tenían una relación amorosa con mi alter ego en otro planeta.
yo recuerdo o puedo visionar perfectamente en mi mente pues todo respecto a ellos, ¿no? Pues con el sexo, todo. Entonces, yo me ponía en su lugar y decía, ¿cómo me sentiría yo si me apareciera? Yo he trabajado en un pub, ¿no? Pues utilizas estas cosas, ¿no? Y he trabajado en un museo también. Si de repente me apareciera alguien que me he inventado, ¿no? Y además eso lo refuercé diciendo pues, que ella era experta en retratos, tenía una memoria muy idéntica para las caras. Pues no te lo quieres creer, o sea, Claro. me estoy volviendo loca. Entonces, yo creo que es algo muy gradual, muy gradual. Entonces, yo creo que eso me ayudó a ir poniendo las pistas donde tocaban, porque en cada momento intentaba pensar como ella, Claro. no que ella pensara como yo. Claro, sí, pero aún así creo que es muy difícil. Y lo Pues, de no me acuerdo que me habías dicho, porque me habías hecho 2 preguntas. bueno, nada, era el comentario de lo del el cuento del guardián El cuento del guardián espacial, la mitología, me gustó mucho. Sí, eso es, era más largo, lo que pasa es que al final lo acorté un poquito. Eso es un cuento de la cosmogonía o de la mitología de los Celas, del planeta Centro, de por qué los Celas son Celas. Y digo, ¿cómo introduzco esta información sin hacer infodumping, sin meterme en ojo donde no toca, porque quién le va a contar a quién? Claro. Y esa me pareció la mejor forma, ¿no? Sí, pues a mí me encantó, ya sabes que a mí la mitología me encanta. Y la Maya Yucatán, la que había estado. Y me gustó mucho porque era como, o sea, como un texto dentro de otro texto, ¿no? Y me metí ahí en el cuento y, bueno, los cuentos es que me encantan, me gustó mucho. He contado como, esa es su mitología, créetela o no, ¿sabes? Claro, Es como, obviamente. claro, como creerse una parábola. Claro, es que los mitos es eso, ¿no? La explicación del origen y demás. Y nada, pues yo no sé, a mí me ha gustado mucho, ya lo digo, que creo que vale la pena realmente porque tiene de todo. O sea, es que... O Y sea, yo lo que diría también es que no se dejen, porque yo entiendo que da la sensación de ser una novela muy juvenil o solo romántica. no, para nada. No, yo creo que es disfrutable desde Cualquier joven punto. hasta mayor, o sea, Sí, sí, sí. yo creo que todas las edades son disfrutables, y aunque también la veas más femenina, o tampoco, yo creo que cualquiera, hombre, mujer, joven, más mayor, la puede disfrutar. A ver, claro, si tú tienes unos gustos un poco mucho más determinados, pues a lo mejor, pero que tiene muchas más cosas que ofrecer, tiene mucha aventura, y yo creo que tiene intriga. Bueno, no sé yo, digo, a ver si... Pero vamos, que hay mucha acción. Mucha acción. Hay intrigas, hay abuso de poder, hay relaciones amorosas, hay misterio, hay amor, hay de todo, fantasía, ciencia ficción, realismo, ¿no? La conexión con la realidad nuestra. Y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Porque investigación. es muy completa, ¿no? Es como la vida, que en la vida te encuentras cualquier cosa, ¿no? Entonces... Ojalá nos encontrábamos tantas cosas. Bueno, ahora más con la pandemia y todo esto, imagínate, la ciencia ficción ya es real. O sea que es que yo creo que es una novela que puede gustar a cualquiera, porque como tiene de todo, pues seguro que te gusta, vamos, o te puede gustar más o menos como todo, ¿no? Pero yo creo que tiene muchos puntos a favor de Yo que... lo que quería conseguir también es que, a ver, que emocionara un poquito, ¿no? Porque a mí me gustan las historias con las que me siento implicada. Sí, ¿sabes? emocionalmente, ¿no? Conectar. Que empatizo y que me emocionan un poco. Y si he conseguido eso contigo y lo puedo conseguir con alguien más. Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho porque ya te digo que me la leí en una semana o menos. Y es que, claro, es que le iba sacando punta y punta y ahora esto y ahora aquello y tiene de aquí, tiene de allá. Entonces me gusta, ¿no? Porque, y luego la estructura... ¿Cómo estaba escrita? Sí, el estilo también, el estilo
Me gusta porque no es ni, o sea, es como un término medio, ¿no? No resulta farragoso, que a lo mejor hay personas que a lo mejor un estilo más recargado pues les resulta más pesado, ni tampoco es demasiado fácil. Yo creo que es un lenguaje pues con palabras cultas, bien escrito, pero sin llegar a ser demasiado, ¿no? Que a mí el estilo perfecto. La estructura también me ha gustado mucho porque da mucho juego, que en cada escena tengas una protagonista, un mundo, están en un momento determinado, porque claro, van avanzando, van evolucionando, van viajando a diferentes momentos y cosas, van averiguando diferentes cuestiones, ¿no? Porque es como una pequeña investigación que hacen las dos, cada una con lo que está buscando. Entonces tiene luego lo de las citas estas que hemos comentado al principio, ¿no? Que te ayuda a conectar, enseguida te enchufas, sabes por dónde te has quedado anteriormente y ya retomas. Los personajes, que hay personajes que no hemos mencionado, pero incluso secundarios, ¿no? El varón, por ejemplo, que es uno de los secundarios que tiene cierto peso, pero secundario, pues hay muchos personajes con mucho carisma. Yo a Garo también le tengo cariño. Al varón, es que el varón... No, y a Garo Antimon, ¿eh? Sí, también. Pero que vamos, que no solo son ellas, ¿no? Quiero decir, que todo, tienes ahí un abanico de personajes y cada uno con su personalidad, su manera de ver el mundo, porque luego están también, por ejemplo, los padres del prometido, son muy diferentes uno de la otra. Porque él, déjalo estar también, menudo. Es el villano. Madre mía, que yo lo leía, decía, este hombre no puedo con él. Me está poniendo nerviosa. Para que se notara que era el gran Mind. Sí, totalmente. Entonces, no sé, yo creo que es una novela que tiene mucha diversidad y mucha complejidad y está todo muy, muy bien trabado, ¿no? Todo muy coherente. Y a mí me ha gustado mucho, la verdad. A ver cuándo sacas la siguiente. No. Se podría sacar spin-offs de esta novela, porque sí, totalmente. Realmente es una novela que empieza a acabar, o sea, no es una saga. No, es autoconclusiva. Es autoconclusiva y los protagonistas, pero los secundarios... Pero tienes mucho material ahí del que podrías sacar si quieres. Ciertas tramas o ciertas subtramas. Sí. No las terminan, se quedan un poco ahí algunas de ellas. Sí, o como que pasas así un poco de refilón, ¿no? Y si focalizaras, ahí sacarías mucho jugo, ¿no? En muchas escenas o personajes o tal. Claro, es que el tema es amplio y ha pasado tantas cosas y hay un mundo en guerra y sí. Que vamos, podrías ahí expandirte todo lo que quisieras. Pero bueno, esta novela es autoconclusiva y cierra como tiene que cerrar. Y está. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por venir aquí al Bosque Maravilloso. Ha sido un placer tenerte aquí y hablar de las novelas, las antologías. Ya me he apuntado las que has comentado al principio que no conocía, porque había alguna que sí, que la tengo pendiente, pero la de Tinta Púrpura. Y hay una que saldrá en julio, la de Mecacrónicas. Mecacrónicas, esa no me suena. ¿En dónde? ¿En qué editorial? También en Apache, pero con gente como Rafael Marín, Víctor Conde, Fideu. Pues no, pero lo han anunciado ya, porque si no, no dirías el título. Sí, la han anunciado. Pues no, esa se me ha escapado. Mecacrónicas de robots gigantes. Ya te digo yo, tipos Mazinger Z y rollos de estos. Pero bueno, ha quedado muy, muy guapa, muy guapa. Muy bien, pues estaré... Bueno, ya está... No, has dicho junio, julio. Será para el Celsius, o sea que allí la verás. Vale, perfecto, vale. Allí la verás. Sí. Pues nada, si no es antes, en el Celsius ahí cae. Creo que sale para allí, para el Celsius. Claro, aprovechando el veranito. Muy bien. Pues nada, ya te digo que un placer, Eva, de que estés aquí y nada, yo creo que nos veremos pronto, por lo menos en el Celsius. Sí. Si al final vas. Sí, a ver, no tengo el avión aún, pero sí que tengo intención.
pero ya se me está haciendo un poco tarde. Sí, pues date prisa porque los vuelos cada vez están más caros. Sí, no, sí, lo quiero, pero es que de pensarlo, porque luego tengo que hacer una combinación súper extraña para volver y me está dando una pereza, pero sí, lo tengo que pillar ya. No, porque no vuelvo a Valencia, Vale, tengo vale, en porque otro yo digo, sitio. yo la vuelta la tengo directa, la ida sí que he tenido que coger transbordo porque salía desde Valencia, no sé si era a las 10 de la noche, no, a las 9 llegaba a Oviedo a las 10:30, digo, de Oviedo, luego el hotel, yo digo, a ver, pero Alma de Cántaro, ¿a quién se le ocurre poner un avión a esa hora? Y no hay nada más. Los horarios son un horror. Horrible. Los Y horarios claro, me he tenido que coger transbordo antes por la mañana, hacer transbordo en Madrid para ir al CESIUS, llegar a las 12 o así, que ya es una hora más decente, pues llego a las 12 de la noche al hotel y dime tú. Yo digo, pero pues yo también esto... me pasa, pero yo voy el jueves. Pues ya Mm. te buscaré, porque tú ya estarás allí. Yo toda semana, este año puedo, que me ha cuadrado todo, y digo, me voy toda semana, que el año pasado solo fui el sábado, solo pude ir un día, o sea que nos veremos por allí seguro, y si no, nos vemos antes por aquí, por Valencia. Un placer. Venga, En el bosque de Artemis. vamos a quedarte, mis. Venga, a ver.